Hola, hola, buenos días. Hola, sí, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Eduardo Sancho, muchísimas buenos días, muchísimos gustos, iba a decir, muchísimo gusto. Jesús te bendiga. Hola, Paula. Jesús te bendiga, Paulita. Mi hermano en Ben, bon, el Señor lo continúe bendiciendo. Mi hermano Jairo Guzmán, feliz día, el Señor lo bendiga. Ahí está entonces mi hermana Ani, mi hermano Gastón, buenos días, el Señor los bendiga. También tenemos entonces por acá a Mónica Artavia, hola, Jesús les bendiga. Mónica, buenos días, mi hermanita Mariela, el Señor Jesús te bendiga. Saludos también entonces para ti, Nina, en esta mañana. Carolina, alias Nina, el Señor te bendiga más y te guarde en su precioso nombre. ¿Quién tenemos por aquí? Nada más y nada menos que a Lucerito. Hola, Lucerito. Mi hermana María Trinidad, hola. Jesús te bendiga, Jesús te guarde en su precioso nombre. Ahí tenemos también en Ben Won, mi amado hermano en Ben Won, Señor te bendiga más. Tenemos a Ignacio Gamboa, Señor lo bendiga. Ignacio, buenos días, feliz día. A Rocío Leguizamo, hola, Jesús te bendiga, Rocío. Hola, buenos días, mi hermanita Ana Solano. Hola, mi hermanita Ana Solano, el Señor te bendiga. Aquí tenemos a quien, a María Teresa, mi hermana María Teresa, el Señor la bendiga más. Señor la guarde en su precioso nombre. Ay, sí, tenemos también entonces a nuestra hermana Ana Yancy, el Señor te bendiga, Ana Yancy. Ya tenemos 2 Anitas, vamos por la tercera, esperando que ya también se pueda conectar. Mi hermana Ana Victoria. Carmencita, hola Carmencita, el Señor te continúe bendiciendo. Saludos, feliz día del Señor. Helen, el Señor te bendiga. Helen, el Señor te guarde en su precioso nombre. También tenemos entonces a Guillermo Quiroz. Hola, tío Guillermo. El Señor te bendiga. Buen día. Jocelyn, hola. Hola, buen día, Jocelyn. ¿Cómo amaneces? El Señor te bendiga. Mi hermanita Mayra Vega. El Señor te bendiga, Mayra. El Señor te guarde en su precioso nombre. Me imagino que este debe ser entonces Rafael Peralta, que está conectado desde la Iglesia del Señor Jesucristo. Ok, bien, ahí está también Martín, el Señor. Ah, no, entonces no era Rafael. Aquí está Rafael. Y aquí está Martín. Hola, Martín. Jesús te bendiga. Saludos. El Señor te guarde en su precioso nombre. Aquí tenemos entonces a Carolina Rodríguez Echeverry. Hola, buenos días, Carolina. El Señor te bendiga. Ay, ¿qué más, doña Carmen? El Señor Jesús la bendiga. Buenos días. El Señor la guarde en su precioso nombre. Saludos también para usted, para don Alberto, para los chicos allá también, para las nietitas, para todos. Entonces, que el Señor los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermana Gabriela. Hola, hola, buenos días, hermana Gabriela. El Señor le bendiga más. Saludos, abrazo a la distancia. Saludos, 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 mi hermana Gabriela. Ahí está entonces, bien, agradecidos con el Señor por sus preciosas vidas, agradecidos con el Señor porque hoy es un día más y sabemos con el entendimiento que un día más significa un día menos para estar en su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Hoy estamos más cerca entonces de alcanzar esa promesa que el Señor nos hizo. Hoy estamos más cerca entonces que cuando creímos al principio y gloria a Dios entonces por la vida, por lo que el Señor nos proporciona, por su misericordia, por su amor y por su bondad, por poder compartir juntos como iglesia en esta mañana, esta vida de fe, esforzándonos por entonces procurar alcanzar esa promesa de esa vida eterna. Recordemos entonces que esa es nuestra esperanza, esa es entonces nuestra fe, poder alcanzar por la fe en Jesucristo la vida eterna, poder por medio de conservar. Ay, qué lindo cuando de pronto vean mis amados hermanos, de verdad, que yo, digamos, tal vez si en todo lo que soy molesta puedo ser molesto, en eso de, digamos, de esforzarse por poder hablar bien. Es que es tan bonito, de verdad, que es tan bonito cuando uno puede, digamos, de alguna manera o logra poder hablar bien. Y en este caso, en cuanto a todos los temas, ¿verdad?
Oiga, mi hermano Juan Manuel, el Señor lo bendiga, bendiga, bien, pues, gracias a Dios por su vida. Pero en el caso específico, entonces, de la vida de fe, sí es entonces más grandioso y más maravilloso que en todas las demás cosas. ¿Por qué? Porque, pues, de alguna manera, para las demás cosas, oiga, mi hermano Alberto Borges, oiga, bueno, buenos días, el Señor lo bendiga, ahí está. Entonces, la parejita con, conectaditos, gracias al Señor, ahí está mi hermana Angelin Rivera. Jesús te bendiga también. Bueno, ya lo creo que ya te había saludado, que estabas conectada, pero bueno, entonces no porque me entretengo más y me disperso más. Y bueno, bueno, estaba diciendo que entonces, bien, porque bien, en los demás temas uno puede, digamos, de alguna manera no ser tan ceñido, tan riguroso en esto de hablar bien, es sinónimo de conocer bien. Pero bueno, mis amados hermanos, es que entonces de alguna forma los demás temas, pues, ¿qué le dijera? Dan ese margencito, digamos, hay un margen de error, por decirlo de alguna manera. Jessy, hola, el Señor te bendiga, saludos, buenos días. Aquí también nos está saludando entonces la hermana Cheli, buenos días a la hermana Cheli. Está conectando la hermana Cheli, está conectada, pero bien conectada porque viene con el café. Ay, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y bueno, pero les decía, ahí hay un margencito de error, pero en cambio aquí no hay margen de error. Mis amados hermanos, vean con el entendimiento. Ustedes no saben de verdad, digamos, no saben, no, perdón. Acuérdese que hablar bien es sinónimo de conocer bien. Yo sé que ustedes también saben y lo tienen claro, pero entonces quiero que reflexionemos acerca de si entonces ustedes se han puesto a meditar que la predicación del Evangelio es, a ver, se los voy a escribir con mis palabras. Ustedes han visto de alguna forma cuando las personas hablan de una cirugía a corazón abierto. Marta Jaramillo, eso, Marteca. Buenos días, el Señor te bendiga. Saludos para ti, para tu casa. Patricia sea, la puña, no hombre, sí que ya estamos casi que todos, bendito Dios, gloria a Dios, gracias Jesús, muchas gracias Padre bueno, por conmovernos y traernos hasta este día con lazos de amor y de misericordia. Entonces sí, hemos oído acerca de una operación de corazón abierto, algo sumamente delicado. Y bueno, ustedes ya saben, los especialistas, los doctores que hacen ese tipo de operaciones o cuando son de operaciones, bueno, muy complejas, así, de operaciones, los neurocirujanos, cuando hacen esas operaciones de espalda, de la columna o cuando hacen esas operaciones en el cerebro, son gente demasiado capacitada, demasiado esforzada. ¿Por qué? Porque pues de alguna forma entonces esas operaciones que hacen son operaciones muy complicadas. Porque el más mínimo error puede conducir a la muerte o, digamos, a la pérdida de sensibilidad, pérdida de movilidad. Es delicado. Es delicado y bueno, muchas veces uno siempre se pone a ver el precio de las operaciones y uno dice, puña, pero ¿cómo cobran? Cobran como caballos. Y ahí sí, pero ¿cuánto vale la vida? Dígame cuánto vale la vida, ¿dónde va usted a que le vendan entonces vida? Es una cosa terrible, terrible sí, porque pues de alguna manera siente uno y ve claro, no, siente no, puede uno pues darse cuenta cómo todo, la corriente de este mundo, todo lo corrompe. Alejandra, hola, buen día, el Señor te bendiga. Y pues sí, los médicos, bueno, uno dice solamente o ve la parte, como les digo, del poconón de plata que ganan y del poconón de plata que piden, pues, o en fin. Pero reflexionemos acerca de que entonces, ¿cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la vida y cuán grande es la responsabilidad? Y más y ahora sí, ya, tenemos nuestras tres Anas. La Ana Yancy
está Ana Solano y está Ana Victoria, completicas. 100 para todas. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la vida? Bien, pues entonces, hermanos amados, la predicación del Evangelio, usted y yo debemos, y ya logré con la ayuda del Señor ponerles el panorama acerca de la responsabilidad, porque se tiene en las manos la vida del paciente. Pues mis amados hermanos, en el Evangelio se tiene entonces la vida, pero la vida eterna. Entonces, juzguen por ustedes mismos. Como dice entonces el hermano Pablo, el Espíritu Santo por boca del hermano Pablo, ¿es acaso entonces injusto si cosechamos de ustedes lo material habiendo sembrado en ustedes lo espiritual? Y uno lo ve, uno se da cuenta, pues por supuesto, por causa de la cantidad, de malos obreros, de obreros reprobados, de falsos maestros, de falsos pastores, que se hacen ricos y se lucran con entonces, la fe de las personas. Y debido a ellos, pues el nombre del Señor, el camino de la verdad, es blasfemado. Pero entonces uno se pone a ver cuán denigrante en general es la profesión de pastor. Hay hombres de mucho compromiso, hombres de un amor sincero a Dios, que los tienen por Dios y por las almas, que los tienen denominaciones trabajando, pues, ni siquiera con un salario mínimo, ni siquiera con, un plan de retiro, nada. Mis amados hermanos, ¿por qué? Porque pues sí, claro que sí, como les decía. Porque pues por unos pagan todos, pero punto entonces, no quiero que nos enfoquemos, para no desviarme, no nos enfoquemos en ese punto para que ya no toquemos fibras sensibles, sensibles que hagan que se pierda la atención, porque así somos los seres humanos. Cuando nos tocan la bolsa, cuando hablamos de la bolsa, sí se nos pierde, entonces se nos desdibuja el panorama. Pero entonces es la, responsabilidad, es entonces el compromiso, la fuerza en el corazón para poder entonces de verdad, con el corazón, con toda sinceridad, con toda honestidad, sin buscar entonces ni oro ni plata, ni fama ni fortuna, ni bienestar propio, poder entonces predicar correctamente el Evangelio del reino de los cielos. Y entonces poder, con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la fuerza y el poder del Espíritu Santo, lleno de Él y por el conocimiento y el entendimiento de la Biblia y de la palabra de Dios, entonces enseñar correctamente el camino de la verdad. Enseñar correctamente el camino de la verdad. Recordemos entonces, mis amados hermanos, que ya estamos prácticamente los que nos vamos a conectar y bueno, entonces encomendemos este tiempo al Señor, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a orar pidiendo sabiduría para que sea el Padre por medio de su Espíritu Santo y a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su bendita palabra. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Dios de los vivos, por este tiempo, Padre, que podemos venir y estar en tu presencia, Padre, yo y mis hermanos puestos de acuerdo por la fe en tu Santísimo Hijo Jesucristo, confesándolo a Él como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Venimos, Señor, para rogarte, para pedirte, Padre, por amor a tu nombre, que seas tú, Señor, derramando gracia sobre nuestras vidas, conmoviéndonos y ayudándonos para que en esta hora nosotros podamos escuchar, entender y obedecer tu dulce voz, Padre. Padre, que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú, Señor, la has enviado. Ayúdanos para que las tinieblas retrocedan, para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, para que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado. Padre, por amor a tu nombre, obra
Obra poderosamente, Señor, en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en la vida de la congregación de los santos, de la iglesia, de tu Hijo Jesucristo, Señor, aquí a la distancia, para que todos podamos, Señor, ser instruidos, Señor, capacitados, para que seamos, Señor, pudiendo presentar, para que podamos, Señor, poder presentarnos delante de ti como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad, para que no seamos, Señor, sabios en nuestra propia opinión, para que no hablemos de lo nuestro propio. Ayúdanos, Padre bueno y misericordioso, capacítanos en esta hora, Señor. Ayuda, Señor, Padre, por amor a tu nombre, prospera este tiempo. Limpia, Señor, cada vaso, cada vasija, Señor, cada hermano, Señor, que está aquí, que ha dispuesto su corazón, Señor, para venir a inquirir, a buscar, Señor, conocimiento, sabiduría tuya y de tu Hijo Jesucristo, a través de tu palabra y por medio de la revelación gloriosa de tu Santo Espíritu, Padre. Obra con poder y gloria, porque, Señor, sabemos que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la construimos, porque nada podemos hacer sin ti, nada somos, Señor. Obra con tu Espíritu Santo por amor a tu nombre, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, Padre, y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, Señor, yo encomiendo, Señor, mi vida, Señor, y mi casa, la iglesia de tu Hijo Jesucristo, la vida de mis hermanos, sus casas, Señor, y que te pedimos en esta hora que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, aquí estamos, agradecidos, como les decía, con el Señor y continuamos. Sí, entonces es una cirugía, una operación, entonces así, de esas como comparándola a corazón abierto, cada vez que uno anuncia, cada vez que se predica el Evangelio del Reino de los Cielos. Por eso, entonces, al igual que en esas operaciones, todo tiene que estar o tiene que hacerse de manera rigurosa, de manera entonces siguiendo los estrictos protocolos, en fin, todo tiene que calzar milimétricamente. Y pues entonces con la predicación del Evangelio de igual forma, de igual manera. Nosotros debemos entonces esforzarnos, nosotros debemos esforzarnos por aprender bien para poder entonces enseñar bien. Porque el punto aquí es que cuando yo no aprendo bien, difícilmente, no hay ninguna, mejor difícilmente no hay ninguna posibilidad de que pueda enseñar bien. Entonces, sí, amados hermanos, yo sé que la voluntad es un factor importante, tener las ganas, tener el deseo en el corazón es fundamental, es muy importante. Pero a tener las ganas, a tener el deseo en el corazón para hacer la voluntad de Dios, para obedecer al mandamiento de predicar el Evangelio, entonces no es suficiente, sino que entonces se debe complementar ¿con qué? Con el esfuerzo por adquirir la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de Dios. Y eso solamente ocurre mediante la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo entonces solamente ocurre por esos tres factores: la disposición en el corazón, la constancia y la perseverancia en la oración, el ruego y en la súplica, y en la lectura y en la meditación en la palabra de Dios. Son los tres factores. Acuérdense, mis amados hermanos, que este tiempo del lunes en la mañana lo pues tratamos de enfocar, lo tratamos de usar para entonces capacitarnos con respecto a dar la vida, a entonces poder predicar de manera eficaz el Evangelio, de poder entonces darle cumplimiento al mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio. Y ayer precisamente, durante el sermón, tocamos el verso, la porción de Juan 15, donde allí el Señor Jesucristo está, escúchenme bien, está reconfirmando, no está dando,
Porque si vamos a ver entonces el mandamiento como tal de amarnos unos a otros como Él nos amó, y aquí vamos a hacer claridad con respecto a eso, vamos allí por favor. Ayer estábamos, como les decía, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, ahí fue donde tomamos entonces, partimos para la predicación, para aprender acerca de, ¿qué fue lo que estábamos aprendiendo? ¿Acerca de qué? El temita ese que estábamos aprendiendo el temita que estábamos aprendiendo acerca del plan de Dios. ¿Cuál era? A ver. Sí, la santificación del hombre. Muy bien. Pero bien, entonces Juan, Paula darle eso, la santificación del hombre. Muy bien. Pero en este momento entonces estamos tomando de aquello, pero le estamos dando el énfasis, el enfoque es en poder capacitarnos, escúchenme bien, para predicar correctamente, para poder predicar correctamente esa santificación del hombre. Bien, entonces en Juan 15, pero no vamos a Juan 15, sino que vamos a Juan 13, porque es allí en Juan 13 donde el Señor Jesucristo, entonces, en el versículo, escúchenme bien, 34, 13:34 es clave, como todo Juan, recuerden mis amados hermanos, estar una y otra vez leyendo la Biblia, siempre permaneciendo en la lectura, siempre, pero por encima, por sobre todas las cosas, por favor, siempre el Evangelio de Juan, una y otra vez, una y otra vez. Eso, mi hermano Oscar, el Señor te bendiga, buen día. Una y otra vez. Ah, pero leemos lo demás también, pero sin dejar de leer la porcioncita del Evangelio de Juan. Entonces, bien, Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bien, perfecto. Y en Juan 15, nuevamente el Señor, entonces, nuevamente, en Juan 15:12, reitera ese mandamiento nuevo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ok, bien. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Bien, vamos a ubicarnos. Juan 13:34, saliendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy. Entonces, aquí hay una palabra que nos debe llamar muchísimo la atención. ¿Cuál es? Nuevo. Muy bien, mi hermana amada Chely. Ya usted sabe, por eso tiene mi preferencia siempre. La palabra clave aquí es nuevo. Esta palabra es la que entonces nos debe llamar la atención. Bien, ubiquémonos. Hablando acerca de los mandamientos, hablando acerca entonces de la ley, ya con el entendimiento nosotros debemos saber que cuando hablamos acerca de ley, escúcheme, es importante que podamos diferenciar, que tengamos ya el discernimiento para saber de que toda palabra de que sale de la boca de Dios es ley, es mandamiento. La palabra que sale de la boca de Dios es mandamiento y es ley. Y es entonces el mandamiento, la ley, la palabra de Dios es lo que lleva el conocer, y el obedecer la palabra, el mandamiento, la ley, es lo que lleva a la vida eterna. Ok, entonces, mucha atención, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos mandamiento, encontramos la ley desde Génesis. Del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres
De todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente moriréis. Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17, ahí está. Eso es mandamiento, eso es ley. Y Dios entonces a ese hombre que formó en el huerto del Edén le dio el mandamiento. Y por medio de la observancia, por medio de la obediencia a ese mandamiento, entonces ese hombre al que Dios entonces puso en el huerto formó en el huerto del Edén, a ese Adán, por medio de la obediencia a ese mandamiento, era que entonces si no comía, entonces vivía. Pero de la vida que está dejando claro en ese momento ya la Biblia es entonces de una vida eterna. Y para ser específicos y para poder entonces hablar de manera clara y concisa, la vida eterna, llamámoslo de esta forma, de esta manera, para que tengamos entonces esto presente. Cuando hablamos o cuando hacemos mención de eterno, estamos haciendo referencia a cosas espirituales. Y cuando hablamos entonces acerca de cosas espirituales, impajaritablemente, entonces estamos hablando o tiene referencia con Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, a la mujer samaritana en el pozo le manifestó la esencia, la naturaleza, entonces que hasta ese momento nadie conocía acerca de Dios. Juan 4:24, ¿se acuerdan cuál? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, bien, la vida, entonces debemos entender, existe la vida de la carne, la vida de la materia, la vida de este mundo en el que nosotros estamos y que nos rodea. Esta vida en el que nosotros vivimos, esta vida del mundo que nos rodea, la vida de esta carne, en la Biblia usted y yo entonces nos damos cuenta que existe y subsiste por la palabra de Dios. En esta tierra, en esta creación, en este mundo, que son las tinieblas, como tal, no existía la vida. Por eso entonces en Génesis nos deja claro que entonces la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas. No existía vida. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 3, dijo Dios, sea la luz. Y fue así. A partir de esa palabra de Dios, es que la vida a esta creación, a este mundo físico, material, llega. Antes no existía la vida. No existía la vida. Usted puede ver, óigame bien, cómo los astronautas, y digo los astronautas, no, pues el hombre, habla acerca de la carrera espacial y todo el enfoque, digámoslo así, de la carrera espacial gira en torno a encontrar vida. Y entonces ya, digamos, ellos dicen que tienen pruebas o que están buscando pruebas para que ¿cómo se llama? Para demostrar entonces que hubo vida en Marte, que hubo vida en otros planetas. Y efectivamente, ahorita que llegó esa sonda, yo no sé cuántos se dieron cuenta, esta última que llegó, esas fotos que tomaron, y no fotos, ni siquiera fotos, porque transmitió en vivo. Usted puede entonces y ve claramente cómo en la superficie marciana se ven claramente, digamos, siluetas por donde
corría un lecho, pues digamos, seco de un río. ¿Cuántos de ustedes, ahora sí que es común, cuántos de ustedes por toda parte me van a decir? Sí, pero ¿cuántos de ustedes de verdad? No sé, ¿cuántos de ustedes? Pero en el desierto sí lo ve uno bien. En el desierto es tremendo, tremendo, tremendo. Porque en el desierto sí, digamos, uno lo puede ver claramente, los lechos secos, los cauces secos, por donde entonces en algún momento pasó agua, donde hubo, entonces sí, claro que sí, entonces es impresionante, ahí queda la marca. En Génesis, en Marte, usted lo ve. ¿Cuántos? No sé, pero se dieron cuenta de la sonda que envió, que enviaron y ahorita que transmitió en vivo y ahí se ve claramente cómo negarlo. Escúcheme, pero ¿cómo negarlo quién? ¿Quién lo niega? Si a mí me dicen entonces usted está negando que en Marte hubo agua, ¿usted cree que yo lo voy a negar que en Marte hubo agua? No, porque si usted dice que en Marte hubo agua, entonces usted está diciendo que en Marte es vida, había vida. Porque, digamos, eh, la vida está en el agua, o proviene, perdón, del agua. ¿Y cuántos de ustedes tienen claro que la vida proviene del agua? ¿No lo tienen claro? ¿No lo tienen claro? Bueno, entonces venga para que de alguna forma de una vez vamos aclarando conceptos Génesis. Eso es lo que los científicos dicen. Y hacen teorías y se ganan premios Nobel. Y yo solamente lo aprendí en la Biblia. Yo lo aprendí fue en la Biblia. Mire, ¿dónde está, perdón? Génesis 1, donde ellos dicen pues que de dónde vienen todos los seres vivos provienen del agua. Y Génesis 1, capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dice? Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Amén. Amén. Sí, la vida proviene del agua. Wow. Los científicos son así como Einstein, ¿no? Que descubrió la teoría de la relatividad y se llevó la gloria. Entonces, sí, porque acuérdese, son personas que de alguna forma, la mayoría de todos esos científicos, la mayoría de todos esos hombres son judíos. Y así después apostaten y después nieguen su fe para su propia conveniencia, fueron criados, educados en una familia, en un seno de una familia judía, donde entonces lo que aprendieron desde su más tierna edad fue la Torá, la Biblia. Por eso es esa sabiduría, de alguna manera, llamémoslo no, o sea, sobrenatural de esas personas, de los judíos. Porque desde su más tierna edad, ellos no empiezan a leer, aprenden no leen otra cosa que no sea la palabra de Dios. Entonces ellos ya tienen claro todo desde el principio. ¿Ve? Entonces, bien, pero si ustedes se dan cuenta, entonces la vida realmente no proviene del agua como tal, sino que la vida viene de la luz, de la palabra de Dios. Porque es Dios el que le dice, Él le da el mandamiento. ¿Están claros? Entonces, antes, en este mundo físico, en este mundo inerte, de materia inerte, sin vida, ¿qué había? Materia y agua, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya estaba, ya estaba.
ya había tierra, materia, y había agua. Y estaba desordenada y vacía. ¿Está entendiendo qué es? Estaba desordenada y vacía. Amor, ¿no hay un poquito de arena? ¿No tienes por aquí algo? Un momento, una botellita en un vaso transparente. Entonces estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía. Y entonces eso es, de alguna forma, para que tengamos claro entonces que sí, que efectivamente si le dicen a usted, pero sí, ¿cómo va a negar usted que en Marte hubo de alguna forma agua? Si ahí se ve claramente entonces, digamos, los ríos. ¿Y de dónde cree entonces que usted está aquí en la Biblia diciéndose entonces en el capítulo 1 de Génesis, volvamos, versículo 7, desde el 6? Luego dijo Dios, no, arena, un poquito de arena, un puñadito de arena de una matica de ahí afuera con agüita de tierra. Entonces, en el 7, en el 6 dijo, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde de la mañana del día segundo. ¿Qué está diciendo aquí? Para que entiendan, mis amados hermanos, está haciendo aquí la división entre, ay, pucha, pero era un puñito, poquito. Ay, ¿qué hacemos? ¿Quieres que te quite un poquito? Sí, por favor. Para que pueda ver bien el ejercicio. Okay. Para que se pueda ver bien el ejercicio, vamos entonces aquí de manera muy didáctica. También lo sabemos hacer con plasticina, por aquello. Miren, mis amados hermanos. No funcionó. No, es mucha tierra. Tiene que ser un puñito. Un puñito. Rafael, entonces, bien. El punto aquí es que lo que le quiero decir es que aquí lo que Dios entonces está es haciendo una separación entre lo que es el cielo de los cielos, el mundo espiritual y el mundo físico, el mundo material, porque ese mundo físico, este mundo material se convierte en una prisión para entonces los ángeles y para caídos y para Satanás. Entonces las prisiones hay que cerrarlas para que los presos no se vuelen, para que no se salgan. Entonces está dejando claro aquí que entonces lo que hay arriba del espacio es el cielo de los cielos. Ahí entonces, arriba en el cielo de los cielos, entonces, es que esto es tierra, sí, por eso no va a funcionar por muy poquita o mucha que ponga, será piedrita, pero bueno, miren, algo así. No sé cuántos pueden ver, es que es más tierra que muy suelta, pero vea, así estaba, desordenada y vacía. Y si yo entonces esta tierra desordenada y vacía la dejo que esté reposada, ustedes van a ver. Va a quedar agua arriba y tierra abajo. ¿Cierto que sí? Y entonces ahora, que lo que está ocurriendo en Génesis 8, 6, es que está diciendo que arriba se quede agua y abajo se quede agua. Y en agua, arriba se quede agua, abajo se quede agua. Por eso dice entonces que hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Están claros? Entonces, así miren cómo se va separando. Se va separando. Bien. Entonces, ahora sí,
para que tengamos claro. Entonces, por supuesto, Marte y todos esos planetas, todos esos miles de millones de constelaciones, son todos esos miles de millones de fragmentos que estaban revueltos con el agua. Pero no había vida. Porque la vida proviene de la palabra de Dios. Y dijo Dios sea la luz. Entonces esa es la vida, hermanos amados, de la carne, de la materia, que subsiste y existe por la palabra de Dios. Pero entonces ahora hablamos de otra cosa, hablamos de vida eterna. Entonces cuando hablamos ya de vida eterna o de cosas eternas, estamos haciendo referencia a cosas espirituales. Y el hombre en Génesis y todo el tiempo cuando hablamos entonces acerca de la ley, del mandamiento, es el camino, es la forma, es la manera que Dios estableció para que por medio de entonces su palabra, los hombres pudiéramos entonces tener esa vida. El día que de él comieres ciertamente no morirás. Entonces no comiendo entonces iba a vivir. Pero de la vida que entonces, les repito, Yosan, Jesús te bendiga, saludos, buenos días, está haciendo referencias de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. ¿Cómo se traduce eso para que mis amados hermanos empecemos a hablar bien? Es poder entonces estar. Es poder entonces estar en comunión con el Dios creador. Y esa comunión con el Dios creador es por medio de su Hijo Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero entonces, ¿y Adán, ese hombre en el huerto del Edén, qué? ¿Qué cree usted? Que ese hombre en el huerto del Edén, entonces, ¿qué? ¿Tiene un mediador? Ahí no. Entonces, usted está diciendo que si no come, miren bien, porque hay que ponerle atención a la cosa. Usted está diciendo que si no comiera, si no hubiera comido, entonces tenía vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Entonces, que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Dios le dio el mandamiento, Dios le dio su palabra, y el hombre, obedeciéndola, no iba a morir. Pues pucha, ¿cuándo es que vamos a pagarle la pizza a la hermana Gabriela y a Rafa? Porque ya da pena, mita. Y ya yo no me siento capaz de hacer entonces en este momento de lanzar otra promesa porque ya no me creen, ya llevo 2 acumuladas. En este punto, ¿a dónde está entonces el Hijo? ¿Dónde está el mediador? A ver, para una pizza pagadera. La pago. Para una pizza, sí. Créanme que no vayan a preguntarle a la hermana Gabriela o al hermano Rafa porque no van a dar buenas referencias. Pero ustedes saben que yo guardo el buen vino para el final. En el huerto del Edén, ¿dónde está? ¿Dónde está el mediador? ¿Dónde está entonces Jesucristo? ¿Dónde está entonces la fe en Jesucristo? ¿Dónde está la fe en Jesucristo? ¿Dónde está en el huerto del Edén? Escúchenme bien, mírenlo aquí literalmente. Génesis 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está ¿quién? Dios y Adán. ¿Sí o no? Y Jesucristo. Sí, oiga, no. 2 pizzas para la hermana Gabriela.
No, hombre. Bueno, pero doble premio no se acumulan. Esta oferta no es acumulable con la otra, hermana Gabriela. Entonces, con una pagan dos, porque no se puede acumular. Mentiras, que sí le debo dos. Claro, ahí está Jesucristo. ¿No ve que Él es el verbo? Él es la palabra de Dios. Ay, Dios mío. Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Ahí está Jesucristo. Ahí está la figura del Hijo. Creyendo, ahí el hombre, al no comer del árbol, está manifestando la fe en Jesucristo, la fe en la palabra de Dios. Porque acuérdese que entonces por fe es que no come, por incredulidad es que no come. ¿Cómo por incredulidad? ¿No ve que Dios le dijo morirás y el diablo le dijo seréis igual a Dios? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que sucedió es que Adán no creyó a la palabra de Dios, no creyó en Jesucristo. Porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el mandamiento. ¿Ven? ¿Ven qué bonito? Ahí está. Entonces, la vida eterna es por medio de la fe en la palabra de Dios, manifestada ¿cómo? A través de la obediencia, donde la criatura puede tener comunión con el Creador. Nosotros hablamos acerca de la vida eterna y cuando hablamos acerca de la vida eterna, lo tomamos como lo que el Señor Jesucristo nos dio, una promesa. Y entonces, hablando acerca de la vida eterna, es una promesa, digámoslo, es algo que de alguna forma, aún nosotros de alguna manera no hemos recibido de forma tangible, o sea, concreta, pero que hemos recibido las arras, dice así textualmente la Biblia, de esa promesa por el Espíritu que se nos ha sido dada. Entonces, aunque nosotros aún no hemos como tal alcanzado, los que estamos vivos, esa promesa en su plenitud, sin embargo, de alguna forma, de alguna manera, en el momento que nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, en el Hijo de Dios, lo confesamos y entonces reconocemos que Él es el que el Padre envió y es el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas. A partir de ese momento, usted y yo tenemos ya la comunión con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero la promesa es entonces que esa comunión va a permanecer, va a durar hasta más allá de la muerte de la carne. ¿Están claros? A eso es entonces lo que hace referencia cuando habla acerca de que entonces la vida eterna como tal es una promesa. ¿Ven? Pero en cierta forma, escúchenme bien, nosotros comenzamos de alguna manera a vivir esa vida eterna en esta vida, en esta carne. ¿Cómo? Por medio de ya tener la comunión. De tener la comunión. Y la comunión es entonces poder entonces, escúchenme bien, tener esa relación con Dios, ya no solamente como su criatura, su creación, sino también además como su hijo. Entonces, bien, esto es porque tenemos que ubicarnos en esto. ¿Para qué? Para entonces ya entendimos el mandamiento en el huerto del Edén. Finalmente el hombre desobedeció, ya nosotros lo sabemos, y la comunión se rompió. Y entonces, bien, ahora, posterior, encontramos los 10 mandamientos, que es entonces, ahora sí, la ley de Dios para el pueblo de Israel a través de Moisés. Y que entonces esos 10 mandamientos, Éxodo 20, ahí nosotros los encontramos
Después, ya con el entendimiento, vamos a ver en el Evangelio cómo entonces nuestro Señor Jesucristo, esos 10 mandamientos, entonces, de alguna forma, así como Él mismo lo manifestó, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir, o sea, para darle el sentido correcto. Mateo. Noemí Saavedra, el Señor la bendiga. Pago los impuestos del templo. Jesús enseña sobre el divorcio. Espere la pregunta acerca del mandamiento. Ay, perdón, se me pasó. Ay, ay, ay. Ey. Oiga, como si tuviéramos mucho tiempo. Ay, discúlpeme, hermano, el gran mandamiento, perdón. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 34, dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Ok, vean ya cómo va el agua, para que entiendan. Ahora, de este agua que está aquí, que usted y yo vemos, entonces, para que tengan claro, hay otra separación. Entonces queda agua arriba y la tierra seca abajo. ¿Ve? Y esa pared que queda, como decir algo entonces en este dedo, piensen así, que queda ese vacío, es el espacio sideral. Ese es el espacio sideral. Y esa pared se convierte en la división entre el mundo espiritual y el mundo material. Y ahí alguien entonces puso Josué, porque hemos aprendido que es el bautizo. Porque para entrar al cielo hay que pasar por el agua. Porque lo que separa el cielo, el mundo espiritual, del mundo físico, del mundo material, la pared, es agua. Por eso hasta nuestro Señor Jesucristo se bautizó. Porque todos para entrar al cielo hay que pasar por el agua. ¿Les quedó claro entonces, mis amados hermanos? Acuérdense, haga de cuenta, aquí está la tierra abajo y esto que está aquí arriba, súbanlo y que quede descubierto solo la tierra y quede eso vacío, limpio. Entonces queda agua arriba. Y entonces de aquí para arriba es el cielo, el mundo espiritual, y aquí ya sin agua es el universo, el espacio sideral. Ok, bien. Después se los hago con plasticina. Entonces, ahora, aquí nuestro Señor Jesucristo dice dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y, hola Natalia Soto, Jesús te bendiga, buen día. Mi hermana Adriana también, Múnera, el Señor te bendiga. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Le dio el sentido correcto. De los 10 mandamientos de la ley de entonces para el pueblo de Israel, cuando usted y yo los vemos detenidamente, Mauricio, Jesús te bendiga, vamos a encontrar que del 1 al 4
Son los mandamientos que hoy, mi hermana Paola, Dios te bendiga, Jesús te guarde en su precioso nombre. Del 1 al 4 está entonces, escúcheme bien, hablando acerca de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de cosas algunas, no tomarás el nombre en vano. Guardarás mi reposo. Está hablando de Dios y son hacia Dios. Y del 5 en adelante está hablando entonces de nuestras relaciones interpersonales. Honrarás padre y madre, entonces es algo que tiene que ver entre mí y mis padres. No matarás, no robarás, no adulterarás, no, esos ya son entonces y manifiestan el amor al prójimo. Entonces por eso hacia la convivencia entre nosotros los seres humanos. Entonces los primeros 4 son y marcan la convivencia con el Creador y los otros 6 con nuestro prójimo. Entonces, de esa manera está bien. Se divide correctamente, ¿cierto que sí o no? Amar a Dios y amar al prójimo. O sea que el mandamiento es amar. En sí, el mandamiento se va a resumir en amar. Y si usted y yo miremos Romanos para que usted y yo nos demos cuenta. Romanos 13. Romanos 13 dice, ¿por qué? Romanos 13:9 dice, ¿por qué? ¿Por qué? Digo, no dice por qué, pregunta, sino por qué, asegurando, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hoy malo el pastor va a regalar pizza. Ay, 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 qué yoxan. Va a pagar pizza. Pero entonces hay que aclarar que esta promoción no es acumulable. Bien, entonces el fin de la ley es el amor. ¿Sí? Lo que el Dios manda es amar. Ame a Dios y ame al prójimo. Ame a Dios y ame al prójimo. Ame a Dios y ame al prójimo. Por eso dice la Biblia, entonces, nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ¿no os dio Dios la ley y ninguno de vosotros la cumplen? ¿No me queréis matar? Y dicen, ¿no matarás? Entonces, claro, el propósito de la ley es el amor, y el amor entonces a Dios y el amor al prójimo. Pero ninguno cumple la ley, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué no podemos entonces amar a Dios y por qué no podemos entonces amar al prójimo como a nosotros mismos? Porque no existe, porque la Biblia enseña que Dios es amor, porque no hay amor en el hombre. En sí, en nosotros, no existe el amor. Hágase de cuenta entonces que usted hace un pastel y hace todos los pasteles, hace su pastel, le hace una masa general para todos los pasteles. Pero ustedes no han visto que hay, digamos, de alguna forma un toque secreto. Patricia, hola, Jesús te bendiga. ¿Sí saben que hay un toque secreto? Entonces hay unos pasteles, a un pastel piense usted en la masa y todas hacen la masa para todos los pasteles, pero a un pastel le va a poner un ingrediente especial, el toque secreto. ¿Saben cuál es ese ingrediente? El amor. Y el ingrediente para recibirlo, el amor, es por medio de la fe en Jesucristo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la manera, la forma que el hombre reciba, digo que el hombre pueda dar es recibiendo. Porque esa es entonces la condición sine qua non que nos convierte en criaturas, porque no somos autosuficientes, porque el único ser autosuficiente es Dios, el único que no tiene necesidad de que alguien le dé, es Dios. Una vez escuché una herejía, bueno, de tantas, que un día escuché una persona, no, Dios necesita, hermano, que le des la gloria. Porque si hay algo imposible para Dios, que algo que Dios no puede hacer, es darse la gloria a sí mismo. Para eso nos creó. Mentiras, falso. Falso. Porque la Biblia dice claramente que Dios es glorioso desde antes de la fundación del mundo. Siempre, siempre. Entonces usted puede pensar en darle algo a alguien o alguien tiene carencia de algo cuando no lo tiene. Pero Dios siempre ha tenido gloria. Dios siempre ha sido glorioso. No, Dios no es glorioso en el momento que yo creo que existe y le digo gloria a Dios. Lo que estoy es dejando de ser injusto, porque le estoy reconociéndosela. Pero Dios no tiene necesidad de nada. Usted no puede pensar entonces que es que darle la gloria a Dios, si ya Dios es glorioso. El único que no necesita, escúcheme bien, recibir para poder dar es Dios, porque Él es el único autosuficiente. De resto, como criaturas, siempre, siempre tenemos que recibir. Usted y yo podemos ver a Jesucristo en el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre, recibiendo. Este mandamiento recibí de mi Padre, recibiendo. ¿Por qué? Porque el Hijo dejó entonces la gloria absoluta de ser igual a Dios y se despojó de ella. Y entonces a partir de ese momento ya está. Necesita recibir. Así como el Padre y usted y yo vemos al Hijo recibiendo mandamiento para poder continuar con la comunión. Nunca me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago ¿qué? Lo que a Él le agrada. O sea, ya el Hijo en su condición de hijo de hombre tiene que tener el mandamiento. Y si no tiene, entonces como lo explica en Juan 15, permanecéis en mi amor como yo permanezco en el amor de mi Padre y guardo su mandamiento. Porque ya a partir de que salió de Dios para hacer su voluntad, por su voluntad propia, para hacer la voluntad de Dios, entonces a partir de ese momento necesita mandamiento. Necesita mandamiento. ¿O no ven a Jesucristo necesitando mandamiento? Nunca me ha dejado, porque el que me envió conmigo está, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. No he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Al entrar a esta creación, al entrar a la creación, el Hijo necesita mandamiento para que sea semejante en todo a nosotros. Entonces, bien. Nadie puede dar de lo que no tiene, y lo que la ley manda es amar. Por eso nadie puede cumplir la ley. Ni los judíos religiosos, pero mire que nosotros diezmamos la menta y en el comino y en el eldo, pero olvidás, eso es importante, pero había que hacer eso sin dejar lo más importante, el amor, la fe, la justicia. ¿Cómo? Pero si estamos diezmando hasta la menta, el comino y el eneldo, sí, pero digan lo más importante. Nadie puede amar. Porque entonces acuérdese del pastel. Le falta un ingrediente. En el momento que Dios nos creó entonces así.
Le falta un ingrediente y ese ingrediente entonces hay que añadírselo. Pero ese ingrediente hay que añadírselo, pero tienen el derecho a elegir si lo reciben o no lo reciben. El que manifieste que quiere recibirlo, entonces a través de esa manifestación, entonces me está diciendo que entonces hay una reciprocidad de mí para él y de él hacia mí, y entonces por supuesto de mí hacia él, para que todos busquen a Dios, para ver si de alguna manera palpando pueden hallarlo. Y entonces el hombre está en la búsqueda de Dios. ¿Por qué está en la búsqueda de Dios? Porque Dios entonces le dio el amor desde el principio, el hombre rechazó el amor y entonces ahora el amor lo tiene que buscar. Y entonces ahora sí dice Dios, entonces se lo voy a dar, pero a aquel que lo quiera recibir. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora, entonces el amor, lo que vamos a hacer es que se los voy a dar al que lo quiera recibir. Y Jesucristo es el amor de Dios. Entonces por eso ahora, escúchenme bien, recuerden, la ley manda amar, pero nadie puede amar la ley. Nadie puede entonces obedecer la ley. Y por eso, por medio de las obras de la ley, ninguno puede justificarse delante de Dios. Y por la ley todos los hombres estamos bajo condenación, porque la paga del pecado es la muerte, eso es lo que dice la ley. Entonces ahora, ¿por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, en Juan 13 dice, escúchenme bien, un mandamiento nuevo os doy? ¿Cómo es eso, un mandamiento nuevo? Pero si ya había mandado entonces amar. Ok, pero entonces miremos bien un momento, por favor, nuevamente en el 13, en el 13:34, donde dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ah, entonces ahora por eso es nuevo. 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 ¿Por qué entonces es nuevo? ¿Qué le hace? ¿Qué lo hace? ¿Qué lo convierte en nuevo? De alguna forma, entonces, lo que lo convierte en nuevo es como yo os he amado. Entonces, está manifestando que Dios, el Padre, al dar, o por medio de su Hijo, nos da su amor. Y cuando creemos en Él, recibimos el amor del Padre que está en el Hijo. Y ahora el mandamiento es que demos al Hijo, que es el amor de Dios. Y eso es lo que hacemos en el momento de la predicación del Evangelio. Eso es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio. Aquí el kit del asunto es tener revelado, claro, en nuestro corazón, que la voluntad de Dios está girando en torno a su Hijo amado, en el que Él tiene toda complacencia. Porque así como entonces el proverbio, el adagio popular que dice que todos los caminos llevan a Roma, en la fe cristiana, todos. ¿Cuáles? Alguien que conteste, que a mí me gusta cuando me contestan así, cuando yo digo. Alguien que me diga, porque no sea la hermana Chelín, porque ya está repetida. Todos, sí, todos. Los caminos conducen a Jesucristo, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Sí, gracias, Jessy. Dios te pague. Yo fui creado para Él. Usted fue creado para Él.
En el momento que Dios pensó en crearnos, pensó en su Hijo Jesucristo. Yo fui creado para Jesucristo, yo fui creado para Él. Y por eso entonces, anunciar correctamente el Evangelio, poder manifestar de manera correcta la voluntad de Dios, es que todo el tiempo, siempre. Porque cómo caminará todo siempre conduzca a Jesucristo. Porque Él es el principio y Él es el fin, Él es el alfa y la omega. Dice la Biblia entonces, miremos un momento por favor nuevamente. Aquí. Amós 3. Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Yo no puedo, nadie puede andar junto si no se ponen de acuerdo primero. Tiene que haber o tienen que existir los mismos ideales. Si no existen los mismos ideales, si no existe entonces el ideal en común, sino que existen o que hay diferentes ideales, no se puede permanecer juntos. La familia, el hombre y la mujer, los hijos, la sociedad como país, como las empresas con los socios. No puede existir, no puede si no hay entonces una unidad, si no hay entonces una unificación de criterios, si no hay entonces un común acuerdo. Jesucristo entonces, el Hijo de Dios, volvamos a mirar, por favor, miremos rápidamente, vamos rápidamente a esa porción que yo cité ahorita para que no la parafraseemos, sino en Juan, capítulo 4, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Vamos a mirar un momento, por favor. En el Evangelio según San Juan. Ay, perdón, rápidamente. Ay, pero ¿por qué se me perdió? Evangelio según San Juan. Ay, a ver. Ay, pero el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. Ok, Juan 8, versículo 29. Johanna, Airito, eso es porque a ti te gusta Roma, porque extrañas Roma. Entonces, Juan, capítulo 8, versículo 29 dice, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesucristo, el Hijo de Dios, está dejando claro que el Padre no lo deja solo por el simple hecho de que es su Padre, sino porque Él hace la voluntad suya. ¿Están claros, amados hermanos? Entonces, como cristianos debemos entender que para que no me deje solo el Padre, yo tengo que hacer lo que a Él le agrada. ¿Y qué le agrada a Dios? Si nos ponemos a pensar desde la óptica, digamos,
el pensamiento que nosotros tenemos, y en la confusión y el engaño y en la mentira que el diablo de este mundo, el príncipe de este mundo gobierna. Reflexionen, piensen por un momento para que vean, o traten de hacer esa encuesta. ¿Qué piensa o qué cree usted que le agrada a Dios? ¿Qué piensa o qué cree usted que Dios quiere que nosotros hagamos? Y de inmediato, y si no es así, entonces me pueden por ahí mismo decir todos mentirosos. No tengan pena, no hay compromiso, o me mandan mensajes si quieren. Pero si esto no es de esta forma y no funciona así, entonces yo ya les dije, no hay, disciernan. No están haciendo bien escucharme. No hacen bien en escucharme si no concuerdan, y de verdad, no Juan Carlos, sino a sus corazones sube esta verdad. Inmediatamente, todo el tiempo, aún usted y yo, aún sin tener el conocimiento, aún teniendo el conocimiento, cuando se nos embota, y al que todavía no tiene claro el entendimiento, pues no es que se le embote, no lo tiene. Pero de alguna manera, entonces, usted así de forma directa, ¿qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que a Dios le complace? ¿Qué es lo que hace que Dios se sienta glorioso? ¿Qué es lo que a Dios le hace feliz? ¿Qué es entonces lo que Dios quiere? Que seamos buenos. Si no es esto, no tiene que, mis amados hermanos, que usted viva, no le haga mal a nadie y sea bueno. Si no es esto, hermanos, no hay compromiso. No, Jessy, entonces yo tengo un problema, tal vez no me hice entender, acuérdese, le estoy diciendo, pero aún eso, obediencia, aún eso, no. Ok, obediencia, pero entonces ahí nos volvemos a ir por entre las ramas. Nos volvemos a ir por entre las ramas. Miren bien, el concepto de la mentira y el engaño, lo que el diablo, el príncipe de este mundo, entonces, que gobierna y tiene entonces, todos están bajo la potestad de él, y tiene engañado, y tiene velo, y la religión es lo que usa. El arma más poderosa del diablo es la religión. Dios, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que hace feliz a Dios? Que usted sea bueno, vea, entonces obediencia, que usted le obedezca. Inmediatamente entonces, cuando hablan acerca de que usted lo obedezca, entonces se va directamente, que no mienta, que no robe, que no mate, que no adultere, que no fornique, que no tenga malos pensamientos, que no le haga mal a nadie, sea buena gente, viva bien. Eso es. Y aún así, miren, nosotros también mire, aún así, con tanta información y tanto, se nos embota el entendimiento. Porque mire, entonces, claro que sí, que su Hijo sea glorificado. Bien, eso es, pero también corrijámoslo un poquito y digámoslo correcto. Que confesemos, que creamos y que prediquemos que Jesucristo es el que el Padre envió al mundo, y que Él en la cruz murió y derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. ¿Ven? Porque la religión y el sistema religioso, los entonces instrumentos del diablo, los ladrones y salteadores, y toda la mentira y la confusión del diablo está y gira en torno a que el hombre
para que Dios haga lo que Dios quiere. Lo que Dios le gusta es que sea bueno. Entonces todo el tiempo, siempre, todo, siempre se enfoca en una sola cosa, en la ética y en la moral. Y usted y yo entonces ahorita vemos y entonces nos damos cuenta cómo entonces los cristianos van a pelear y hay una diputada cristiana que está haciendo huelga de hambre en la Asamblea Legislativa. Yo no sé si ya se levantó, estaba allá y estaba durmiendo en el plenario porque estaba protestando. ¿Saben por qué estaba protestando? Para que no pase la ley de la legalización del aborto. Si yo fuera diputado cristiano, y si quieren, voten por mí, porque yo, como diputado cristiano, desde el momento que reciba mi curul, voy a comenzar a protestar en el plenario y voy a hacer huelga de hambre y voy a dormir ahí y voy a protestar porque los hombres no creen en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y no se arrepienten y no lo confiesan como el único y suficiente Salvador de sus almas. Eso es lo que haría realmente un diputado cristiano, si fuera. Ahí vemos, enredado el asunto. Entonces, pero entonces Dios quiere que abortemos. Entonces, todo el tiempo, siempre, como todo el tiempo, siempre. Gracias, Eduardo. Como todo el tiempo, siempre. Nosotros, siempre. ¿Qué es lo que hacemos? Atacamos. ¿Qué? El síntoma, no la causa. Ustedes sabían, hay una gran diferencia entre la medicina tradicional y la medicina occidental y la medicina china. Yo lo viví cuando viví en China. Y lo aprendí, yo no tenía ni idea. Mira, la medicina china, el punto aquí es que me explicaron, le vamos a hacer este tratamiento. Yo tengo hernias discales. Y yo no me quedé trabado allá. Y entonces yo no había. En ese entonces, cuando yo vivía en China, en ese tiempo era impresionante. Ya hoy en día es muy diferente. No se conseguía un doloneurobión. Allá no existía, digamos, no sé si todavía, pero no. O sea, un ejemplo, tramal con dexametasona, que era lo que me gustaba, dijo que me gustaba, que me tenían que poner para esas. Si es ese tramal con ¿cómo? No, ¿cómo era? ¿Qué era? Sí, dexametasona y tramal no. Tramal no. Ya te digo cuál es. Bueno, dexametasona ustedes conocen, la Voltaren con dexametasona. Y ese coctelillo, eso era lo que me destrababa 3 días seguidos, 4 días y ya. Entonces me explicaba el hombre, me decía, no, mire, aquí la cuestión es que con la medicina tradicional china lo que nosotros hacemos es, le vamos a poner ventosas y vamos a hacerle acupuntura. Y se va a empezar a sentir bien, pero por ahí entre 3 meses. Y yo, coma, pero dije nada. Coma, my God. Dije así, coma, my God. Se va a empezar a sentir pero bien dentro de 3 meses. Está loco. Y con contenedores para cargar y con hambre y la familia y la chiquita para ver si de pronto me ve y no se ha olvidado que soy el papá. No seas... Hombre, no, ya rápido mandé. Inmediatamente al asistente mío de una vez. Lo mandé para Hong Kong y por la izquierda. Entre con ese medicamento. Vaya, coja tren y váyase rápido para Hong Kong y tráigame. Que de aquí a que 3 meses aquí. Entonces ese es. Nosotros ya. Para allá. Entonces somos especialistas y el diablo sabe y entonces nos tiene enredados
Porque escúchenme, porque esto no es que sea un salvoconducto o no quiere decir que entonces ética y moralmente y no entonces correcto conforme a la semejanza de Dios. Usted y yo dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ya usted y yo vemos cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo. Y cómo entonces en cuanto al comportamiento, con la ética, con la moral, con sus papás, con su familia, con su nación, todo. Al César lo que es del César, vaya y saque un estartero y vaya entonces pague lo que es suyo y lo que es mío, lo que es por usted y pague lo que es por mí. Y entonces todo, absolutamente todo ahí está. Pero la mentira y el engaño entonces está y gira en torno a esta verdad. Que lo que Dios quiere es que seamos buenos. Entonces venga a la iglesia para que entonces, ay, que ese marido, ¿cuándo será que puede? Ay, pastor, Dios mío, no es que ese borracho, ay, mujeriego, parrandero y jugador. Ay, entonces, ahora sí, pastor, y está viendo, están legalizando la unión entre entre los hombres de las parejas del mismo sexo. Tenemos que, la iglesia, pastor, tiene que protestar, tiene que... Escúcheme. El problema no es el aborto, el problema no es entonces la unión entre las personas del mismo sexo, el problema no es el alcohol, el problema no es la droga, el problema no es el robo, el problema es que no se arrepienten y no confiesan a Jesucristo como el único Señor y suficiente Salvador de sus almas. Esa es la raíz del problema, en la causa. Entonces, en el cristianismo correctamente hablando, por decirlo de alguna forma, funciona como la medicina tradicional china, donde lo que se ataca es ¿qué? El origen de la enfermedad. El origen de la enfermedad. Manifiestas son las obras de la carne, la laxivia, la inmundicia, las orgías, las borracheras, las herejías, los robos, todo eso. Es como cuando entonces usted tiene fiebre. Y entonces, ay, me dio fiebre. Inmediatamente usted va y en la farmacia lo que le dan es algo. Pero una buena farmacéutica no le va a decir, no, espere, ¿de dónde viene esa fiebre? Porque la fiebre es algo que se manifiesta exteriormente con una temperatura, pero es un indicador de que algo está mal adentro. Entonces usted se queda a tomar la pastillita para la fiebre y entonces mientras tanto la infección lo mata o lo que tenga lo... Y así entonces funciona de igual manera, así se ha convertido el cristianismo. Así entonces funciona y así se ha convertido el cristianismo. Y no es de esa manera. Porque entonces en Juan 15, mis amados hermanos, el Señor nos ratifica que el mandamiento es que entonces os améis unos a otros como yo os he amado. Deja claro que entonces para amar necesito primero recibir. Para dar amor primero necesito recibir. Y si yo no he recibido, no puedo dar. Y lo que Dios quiere es que amemos, pero la forma como entonces Dios nos ha dado su Hijo, su amor es a través del mandamiento, y el mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos amó, que recibamos el amor de Dios por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo y que prediquemos el amor de Dios a través de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el centro, y ese es el foco, y el día que nos movamos de ahí nos perdimos todos. Porque la iglesia cristiana es para anunciar, es el lugar donde nos congregamos los que hemos recibido el amor de Dios.
manifestado por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y es donde manifestamos el amor de Dios predicando el arrepentimiento para el perdón de los pecados mediante la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Pastor, y el adulterio, y la fornicación, y el aborto, y la borrachera, las lexivias, las pasiones desordenadas de la carne, todo aquello que no está conforme a lo que uno también ve en la Biblia. Y todo lo demás, ¿será qué? Añadido. Ya vosotros estáis limpios, y el que está limpio solamente debe lavarse los pies y las manos. El Señor va haciendo su obra, su extraña obra, su operación, y conforme cada vasija, cada vaso se esfuerce y procure entonces llenarse más del Espíritu Santo, la palabra de Dios lo limpia, y entonces el que robaba ya no roba más, el que adulteraba ya no adulteraba más, y el que no fornicaba, pero la obra que sea de Dios. Porque si es de los hombres, pastor, pero entonces usted no los puede exhortar, y si usted ve que no andan conforme a la verdad, ok, por supuesto que sí. Pues para mí que no andan es conforme a la verdad es porque entonces no están dando frutos. Porque hablan de fe y con sus hechos, con sus actos, niegan al Señor que los rescató. Niegan al Señor que los rescató. Entonces, mis amados hermanos, no podemos confundirnos por amor a Dios. En el nombre de Jesús, yo los exhorto para que tengamos claro cuál es el centro de la fe cristiana, en qué es entonces lo que estamos ahí, y que no caigamos en la tentación y en la mentira del engaño del diablo, en hacer entonces pensar que las manifestaciones de la enfermedad son las que son necesarias atacar. No hay que combatir la fiebre, sino buscar qué es lo que está dándole origen a la fiebre. Cuando usted corta con lo que le da origen, entonces la fiebre, ¿qué? La temperatura va disminuyendo. Ah, no, tiene una infección en los riñones. Ah, ok, entonces tómese esto para la infección de los riñones. Y conforme usted se va tomando, porque ya detectaron que lo que generaba la fiebre era la infección en los riñones, entonces la temperatura va a ¿qué? La fiebre va, ya bajó la fiebre. ¿Y qué es un indicador que bajó la fiebre? Que el medicamento está, ¿qué? Y cuando no baja la fiebre y la fiebre persiste, pero sigue viniendo a la iglesia, no hay un arrepentimiento genuino, no hay una fe verdadera. Por sus frutos los conoceréis. ¿Ve? Pero eso no sirve si yo desde el púlpito empiezo a señalarlos. Eso no sirve si usted y yo empezamos a señalarnos los unos a los otros. Porque no es la obra de Dios. No le está haciendo efecto el medicamento. Hay que, pues con paciencia, con el corazón, entonces permitir hasta que de verdad, entonces, si no ha entendido, entienda bien y comience entonces a andar como es. Y si no, entonces el Señor mismo se encarga. En el caso mío, yo personalmente, entonces le doy gracias al Señor porque pues hasta hoy, cuando he tenido que actuar o las veces que ha habido, pues he intervenido con la dirección del Señor, y de lo demás también se ha encargado Él, de manera natural. Escuchó, no entendió, ahora sí, pero no, ya ahora sí entendió bien, pero no quiere simplemente obedecer. El medicamento no le está haciendo eso, inmune al medicamento, no. Es resistente al medicamento, entonces sigue con la fiebre. Déjalo otro año, a ver si de pronto, dijo el Señor, ¿no? Bien, entonces que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Recordemos, ese es el mandamiento. Que podamos entonces, una vez habiendo recibido el amor de Dios por medio del arrepentimiento y la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, podamos también predicarlo. Oremos. Y nos vemos esta noche, Dios mediante. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces un feliz día para todos. El Señor Jesús los continúe bendiciendo. Los amo mucho en el amor del Señor y nos vemos Dios primero esta noche 7:15 por el mismo canal. No se pierda, esta noche es que voy a repartir pizza, Yoxan. Jesús te bendiga. Chao, chao.